pasando también a otro tema polémico últimamente sobre las mediciones de la CACEN. Quería conocer cómo aprecia esta baja, al menos, que da el gobierno, y cómo cree usted que ha manejado estas estadísticas también el mismo gobierno en los medios de comunicación. Se ha manipulado la encuesta CACEN. Esto ha provocado un lío que ha trascendido la frontera. Es decir, la CEPAL renunciaron las personas que estaban a cargo de esto por verse involucradas en esta maniobra. Es bien conocido lo que hizo el gobierno, ¿no es cierto? Que la CEPAL inicialmente calculó una tasa de pobreza similar a la que había. Entonces el ministro de Desarrollo Social insistió en que incorporaran otras variables que la CEPAL no había incorporado para hacerla comparable con la anterior. Y al incorporar esa variable bajaba también un monto que era muy pequeño, pero que el gobierno presentó con un gran bombo. Ahora, esto fue tan grave que, por ejemplo, la prensa internacional ha tomado el caso y está diciendo que es una vergüenza, porque pretender engañar a la opinión pública, es decir, con una triquiñuela de cambiar una cifra por otra, pretender decir que la pobreza está disminuyendo. Ahora, no había para qué hacer eso, el gobierno mostró su pequeñez realmente con esa medida. Ahora, felizmente varios economistas de oposición y especialistas detectaron esto y lo denunciaron y se está haciendo, y hoy día el gobierno ha salido trasquilado porque en realidad ha quedado como manipulador de encuestas en lugar de como gobierno que baja la pobreza. Ahora, sin embargo, hay un aspecto respecto de la CACEN que nosotros por lo menos en Senda hemos insistido mucho y que realmente no tiene mucho que ver con este problema de un puntito más, un puntito menos, sino que tiene que ver con el qué significa la CACEN, qué representa la CACEN. Y la CACEN es una encuesta de hogares que supuestamente contestan todos los chilenos. Sin embargo, si uno suma los ingresos de las familias que responden a la CACEN, es muy fácil hacerlo porque está el ingreso promedio de cada familia y el número de familias. Entonces, si uno multiplica el número de familias por el ingreso promedio, le da el monto total de ingresos que tienen las familias que responden a la CACEN. Y eso uno lo multiplica por 12 y tiene el ingreso anual. Bueno, y ese ingreso anual equivale a un 45% del Producto Interno Bruto. Entonces la pregunta es, ¿y quién se queda con el 55%? En otras palabras, toda la gente que contesta la CACEN recibe el 45% del PIB. ¿Y quién recibe el 55%? Entonces, ese es el problema central que existe. No cómo se distribuye el ingreso entre las familias que responden a la CACEN. Porque, por ejemplo, una familia del quintil más alto de la CACEN, ¿cuántos son sus ingresos mensuales? 2 millones de pesos. ¿Qué familia en Chile gana 2 millones de pesos? Por ejemplo, una pareja de profesores, que ya tienen algunos años de trabajo. Entonces él puede ser a lo mejor el director de la escuela, la mujer puede ser también directora o tener una antigüedad suficiente. Ellos ganan 1 millón y 1 millón. O sea, una familia de profesores son los ricos de la CACEN, pero no en Chile. Es decir, lo que hay que ver no es lo que gana el 99% de los chilenos que contestan la CACEN, sino que el 1% que no contesta la CACEN. Bueno, ese 1% se queda con el 50% del ingreso nacional, según el Banco Central. Porque según el Banco Central, los ingresos del trabajo son un 40% del PIB. Es decir, más o menos, los ingresos de la gente que responde a la CACEN. Es muy parecido. Y el excedente de explotación, es decir, lo que se llevan las empresas y sus dueños, son el 50% del PIB.
según el Banco Central. Ahora, y hay un 10% restante que es lo que se lleva el Estado en ingresos menos los subsidios que da, que es un 10%. Bueno, o sea, la distribución del ingreso en Chile es, digámoslo así, 60-40 a favor del capital. En Estados Unidos es 60-40, pero al revés, a favor del trabajo. En Chile, antes de 1973, era 60-40 a favor del trabajo. Pero después del golpe, como le bajaron a todo el mundo el sueldo a la mitad, formalmente, porque engañaron el IPC, en fin, esa proporción cayó bruscamente. Y por lo tanto, el 1% que es propietario del grueso de los medios de producción se queda con el 50% del PIB. Ahora, de ese 50% del PIB, una parte la invierten y, por lo tanto, van a tener después más ingresos. Y otra parte la consumen. Y si uno ve las cifras de consumo del Banco Central, suman un 70% del PIB. 70%. Sin embargo, toda la gente que responde a la CACEN suma 45%. Entonces, si yo no resto mal, 70 menos 45 es 25% del PIB. En consumo. O sea, el 1% que no contesta a la CACEN consume un 25% del PIB. Ahora, eso cualquier chileno lo puede ver, pues. Si es cuestión que vaya a las 3 comunas donde vive este 1%, porque además como hablan distinto, van a colegios distintos, van a universidades distintas, se visten distintos, tienen rasgos raciales diferentes al grueso de la población, es muy fácil identificarlo. En las 3 comunas de mayores ingresos viven 160.000 personas, eso es el 1% de la población. Y hay que ver, pues, si es otro país, ahí se gasta un 25, un 30% del PIB. Entonces, ese es el problema central. No es, digamos, la distribución entre el 10% que gana más y el 10% que gana menos, que esto, que el otro, si los pobres un 0,5. No, el problema es qué pasa con lo que se lleva el 1% de la población. El 99% contra el 1%. Mire, son las cosas curiosas que hay en Chile, porque esto lo sabe todo el mundo. Y cualquier persona puede ir y se para, ¿no es cierto? Y en una cuadra puede ver, calcular, por ejemplo, cuánto cuesta calefaccionar todas las casas que están en esa cuadra, o cuánto se gasta en regar el jardín de todas las casas que están en esa cuadra. Y eso lo puede comparar con una población popular, con una cuadra de una población popular. Y a ver, ¿para cuántas cuadras le da una cosa con la otra? Entonces, es obvio que las proporciones aquí no son, digamos, como las que aparecen entre el 10% de mayor ingreso y el 10% de menor ingreso de la CACEN. No, acá son proporciones disparadas. El promedio de lo que gana esa gente no es 2 millones de pesos mensuales, ¿no es cierto? Serán 20, serán 40, no sé. Entonces, ese es el problema principal. Además, esto cambia muy fuertemente, porque como yo ya les dije, antes del golpe militar, la distribución del ingreso entre el trabajo y el capital era 60-40. Vino el golpe militar y cambió bruscamente al revés. Bueno, la reforma tributaria desde luego es muy importante, pero lo más importante es resolver el problema de la distorsión de la economía. Porque, ¿cuál es el problema cuando un país que es rico en recursos naturales empieza a regalarlos? El problema que ocurre en ese país es precisamente lo que ha pasado en Chile. ¿Y qué ha pasado en Chile? Si uno toma los últimos 40 años, es decir, desde el golpe hasta ahora, un tercio de todas las inversiones extranjeras recibidas ha ido a un solo sector, que es la minería. Un tercio. Si uno mira los próximos 5 años, es decir, de ahora hasta 5 años más, el 51% de los proyectos aprobados para los próximos 5 años, 51%, va dirigido a un solo sector, la minería. O sea, vamos de mal en peor, digamos así. Ahora, si uno mira las ventas de las 100 principales empresas, un cuarto de las ventas de las 100 principales empresas, una cantidad que equivale a un cuarto del PIB,
además. Un cuarto proviene de un solo sector, la minería. O sea, el grueso de las inversiones va a este sector, a la minería. El grueso de las ventas, y por lo tanto de las ganancias, se obtienen de ese mismo sector, la minería. Y sin embargo, ¿cuántos chilenos y chilenas trabajan en la minería? Ustedes no me van a creer la cifra. 1,5% de la fuerza de trabajo asalariada trabaja en la minería. 1,5%. En otras palabras, la gente que llega a hacer inversiones a Chile no son verdaderos capitalistas, ¿no? Porque los verdaderos capitalistas, ¿a qué se dedican? A explotar a los trabajadores. Bueno, los que llegan acá no son verdaderos capitalistas, no vienen a explotar a los trabajadores, vienen a buscar tesoros. Como dijo el Financial Times, son buscadores de tesoros. Y los buscadores de tesoros, lo que andan detrás no es en el trabajo para crear los tesoros o para sacar los tesoros, no, eso le da lo mismo. Lo que andan detrás del tesoro. Como el tesoro aquí se está regalando, entonces todos llegan a buscar tesoros. Entonces los que llegan acá no llegan realmente a producir valor agregado con el trabajo de los chilenos. A lo que llegan es a llevarse los tesoros que estamos regalando. ¿Dentro de eso propondría quizás política industrial? O sea, porque ellos tienen un poder tan grande que determinan las políticas del conjunto del país. ¿A quién le conviene, por ejemplo, que Chile tenga arancel cero? A ellos, pues. Porque ellos están protegidos naturalmente de la competencia externa. Porque están sentados encima de un tesoro. Y el tesoro está aquí, porque no está en otros lados. Entonces ellos están lo mismo que hay arancel cero. Si hay arancel cero, tienen insumos más baratos. Después, a ellos no les interesa realmente que la fuerza de trabajo esté educada. ¿Para qué van a gastar plata en educación, pues? Si resulta que ellos no vienen a buscar la productividad de los chilenos, vienen a buscar los tesoros. Y por lo tanto les da un breve la educación. Porque ustedes se dan cuenta que hay que ser es muy raro. La pregunta más extraña que hay en este país es por qué se ha desmantelado el Sistema Nacional de Educación Pública, que hace 40 años atrás tenía matriculados en colegios, kindergarten y universidades y centros técnicos de todos los niveles, un 30% de la población chilena estaban matriculados. Todos eran gratuitos y la calidad era bastante pareja y bastante buena. Gratuitos. O sea, un país pobre, con un gobierno pobre, era capaz de mantener matriculados al 30% de los ciudadanos y ciudadanas en el Sistema Nacional de Educación. Hoy día han pasado 40 años y hay un 26% de los chilenos y chilenas que están matriculadas en la educación pública, en la educación privada, en los kindergarten, en las universidades, en los institutos profesionales. Si uno suma todos los que están matriculados, hay un 26%, hay menos que antes en proporción a la población. Los aumentos de cobertura que ha habido, que son reales, se han logrado no por un aumento de la oferta, sino que porque se ha reducido la proporción de jóvenes en la población, es decir, por una disminución de la demanda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que un país que se supone que ha estado gobernado por capitalistas haya hecho esto? Si a quién le conviene desmantelar a la educación y transformarla además en un negocio en el cual le cobran, digamos, a la gente, con lo cual están pagando la educación con un impuesto al trabajo, porque eso es lo que están haciendo, cobrarle a la gente, lo cual es lo más ineficiente que hay para la producción de valor agregado interno. En Alemania, por ejemplo, porque es gratuita la educación universitaria. Porque son Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Le conviene que le eduquen gratis a sus ingenieros, porque son más baratos sus ingenieros. Entonces con eso puede competir mejor con sus países. Bueno, y en Chile, ¿por qué transforman eso también en un negocio que encarece la mano de obra calificada? ¿Por qué han destruido el sistema de educación pública? Si se supone que un país capitalista, ¿cuál es su única riqueza? Su gente.